puesto. Eso ha provocado muchas inconformidades. Yo le quiero agradecer que nos acompañe hoy al presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, otra vez, licenciado Leonardo García. Buenos días. Buenos días, Alejandro Alma, amigos televidentes. Pues efectivamente, con esta noticia que tú la fraseas muy bien en tu introducción, Alejandro, no es lo mismo la unidad en lo esencial. Eso respeta la diversidad, promueve la libertad, promueve la participación, a la unidad en la uniformidad, porque eso es un paso previo a regímenes que creíamos superados desde la época de los 70s. ¿Qué opinan ustedes como padres de familia de que sea el gobierno quien decida qué educación van a recibir sus hijos, por ejemplo? Es que ese es el problema, Alejandro. Si nosotros nos ufanamos de generar condiciones de libertad, por ejemplo, en el consumo, y le decimos a alguien, tienes libertad para consumir el jugo que tú quieras, pero en las tiendas nada más hay de naranja, pues esa libertad es una falsedad. Esta intromisión del gobierno del Estado de Puebla, que hay que decirlo, no es solo en el Estado de Puebla, porque ya ha sido aprobado en 2, 4, 6, 8, 10 estados la misma reforma, con los mismos errores y con la misma ambigüedad. El problema es que Puebla no quiso asumir la responsabilidad de corregir, de adecuar, de aterrizar esa Ley General de Educación aprobada hace un año en mayo para adecuarla a las necesidades, a las circunstancias de la vida cotidiana en Puebla. Y entonces nos llevan a una reforma con los mismos errores, las mismas ambigüedades, en donde, por ejemplo, la frase todas las instalaciones mobiliarias e inmobiliarias de escuelas particulares y públicas pertenecen al sistema educativo. Si con ello entendemos que son parte del sistema y por lo tanto hay que generar sinergia, no hay problema. Pero si un funcionario lo entiende al revés y dice, puedo expropiar, puedo decidir colores, colegiaturas, puedo decidir materias, ahí hay un problema de una regresión verdaderamente grave en contra del derecho de los niños a aprender, de los padres a educar, de los maestros a la autonomía pedagógica y de un modelo de asfixia a las escuelas particulares. Sí, porque no solamente es los inmuebles, los terrenos, las aulas, los edificios, sino también lo que hay adentro. El equipamiento, los laboratorios, las sillas, los escritorios, los pupitres, todo, los pizarrones, todo. Pongamos el ejemplo, Alejandro Alma, amigos televidentes, lo dicho hoy por la mañana están todavía ahorita en la mañanera con el canciller y este convenio de los hospitales privados o particulares en el sistema de salud. No dijeron, hospitales, a partir de este momento y por la pandemia yo te puedo mandar los pacientes que yo quiera. No, se sentaron a construir juntos cómo hacer para que los pacientes que no tuvieran enfermedades respiratorias graves pudieran ser atendidos en cualquier hospital privado de este convenio con esas 3 o 4 asociaciones nacionales, siempre y cuando el ciudadano estuviera registrado en el IMSS, en el ISSSTE, INSABI, etcétera. En Puebla no pensaron en eso, pero es el mismo símil. Yo no puedo desde la ley decretar, Alejandro, todas tus instalaciones y equipo radiotelevisivo son propiedad del Sistema Radiofónico Nacional y por lo tanto te voy a decir qué debes decir, cómo lo debes decir. Discúlpenme, eso suena a totalitarismo, Alejandro, Alma, amigos televidentes. Por eso en Puebla hay todo un movimiento que si el gobierno del estado y el gobierno federal no rectifican, seguramente se va a ir expandiendo en otros estados para decir, entendemos que es tu facultad legislar, lo que no entendemos es por qué lo quieres hacer a espaldas de la población, en contra del derecho de los niños a aprender, de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, de los maestros violentando su derecho a la formación, capacitación y autonomía pedagógica, y con una clara intención de decir, ojalá ya no haya escuelas particulares y las pocas que hay, les voy a estar con una reglamentación, una sobreregulación, asfixiando para que desaparezcan. Eso es muy grave. Ahora, esto ocurre en Puebla, pero el argumento que esgrime el gobernador Barbosa es que lo que hicieron fue cumplir con el mandato
de la Ley Federal, Ley General de Educación del Gobierno Federal, con la reforma educativa, que los obliga a, o les dio de plazo a las entidades, a los estados, un año para homologarse con la ley general. ¿Esta ley general contempla lo mismo que se está haciendo en Puebla? Porque esa sería una gran preocupación, sería muy grave, ¿no? Alejandro, lo dijimos hace un año. La ley general es idéntica a la que tiene Puebla. Sin embargo, lo que olvida el gobernador y están olvidando los congresos locales es que su función es analizar la ley general para adecuarla a las circunstancias locales. Si no, ¿para qué queremos congresos locales? Basta con que el federal decida y los estatales, el gobernador haga el decreto y ya, porque si lo único que van a hacer es copy-paste y no van a ver si se equivocaron. Nosotros pusimos, por ejemplo, dos observaciones que parecen ridículas, Alejandro Alma, amigos televidentes, y que nos van a demostrar cómo había errores desde la ley general y esta obcecación, esta cerrazón, esta no apertura a la participación de otras voces, hoy nos va a meter en un problema nacional verdaderamente grave. Primer ejemplo, dice la Ley General de Educación que solo podrán usarse en educación básica los libros autorizados por la Secretaría de Educación. Sí, nomás que el 90% de los libros en la zona fronteriza de este país, en el norte, son bilingües. Bueno, y ahí que van a poner una oficinita de esta página se aprueba, esta página no, este párrafo. Se los dijimos. Ah, tienen razón, corríjanlo. No podemos hacer porque el acuerdo del presidente con la coordinadora y con los grupos de Morena es que tiene que quedar como ellos decidieron. Pero está mal. No. Segundo ejemplo, dice la ley general, y así lo pasaron lamentablemente en estos 10 estados, incluido Puebla, que el horario escolar empieza a las 9 y termina a las 6. Eso ni para las secretarias vale, porque en todas las secundarias de este país, públicas o privadas, la gran mayoría entra a las 7 de la mañana, cuando no a las 6:30. Le dijimos, ¿les vas a pagar horas extras? No, pues cambie ese artículo, es un absurdo. Llevamos 50 años entrando a las 7 de la mañana, quítalo. No puedo porque fue papá. En pocas palabras, Puebla dejó pasar la oportunidad de no hacer copy-paste, Alejandro Alma, amigos, de adecuar esa Ley General de Educación a las circunstancias y realidades. Sí, lo que pasa en otros estados, a diferencia de Puebla, es que en Puebla el esquema educativo, no solo oficial, sino particular, con organizaciones sociales, está más despierto que nunca, y si no corrigen, si no regresan por el camino adecuado para estos 4 elementos que ya mencionábamos, insisto, nos vamos a meter en una dinámica del camino judicial por un lado y por el otro de una gran presión social que detona en Puebla, pero que debe llegar al resto de los estados. No es un capricho de los particulares. Los niños tienen derecho a aprender. Hoy, bueno, la semana pasada dijo el secretario que solo el 20% de los maestros no pudo tener comunicación con los papás y sus alumnos durante la pandemia. O sea, no sabemos qué pasó con esos muchachitos, con esos niños se aprendieron. Se está violando el derecho a aprender de los niños, el derecho de los padres a educar de acuerdo a nuestros principios, valores y convicciones, el derecho de los maestros a la autonomía pedagógica y esta sobreregulación que parece una asfixia a la escuela particular. Leonardo, ¿qué otros estados están igual que Puebla? Y entonces entiendo que allá, en esos otros 9 estados, las escuelas, sobre todo las escuelas, no han reaccionado, no les ha caído el 20. Es correcto, Alejandro, lo dices con toda precisión. Es San Luis Potosí, Jalisco, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Baja California Sur, Michoacán, Tlaxcala y Aguascalientes. El riesgo es que con una ley que asfixia, más una pandemia que llevó a las personas a quedarnos en casa, en muchos casos a no recibir ingresos, hoy tiene a la matrícula de la escuela particular con un 50% a diferencia del año pasado en estas fechas, y el riesgo que un alto porcentaje de escuelas que no son como las pintan, porque la gran mayoría, un 60%, apenas le da el ingreso para pagar nómina, etcétera, etcétera, corremos el riesgo que muchas de estas escuelas, su cartera vencida se haya incrementado y con esta sobreregulación probablemente no estén en condiciones de abrir el próximo mes de agosto presencial. Y el problema es que el Estado no tiene ni más aulas, ni más maestros, ni más presupuesto para recibir a las decenas, cientos o miles de niños y adolescentes que por estas condiciones dejen la escuela particular y no encuentren un lugar en la escuela pública. Es un error
por cualquiera de los puntos de vista que lo querramos ver. Leonardo, por último, el presidente acaba de informar en la conferencia que por la noche habrá una reunión con el gabinete completo para acordar los lineamientos para el regreso a clase en algunas regiones. ¿No deberían invitarlos a ustedes o por lo menos preguntarles su opinión? No solamente a nosotros, Alejandro, Alma, amigos televidentes, debieran de hacerlo con directivos de escuelas públicas y privadas, debieran de hacerlo con maestros, debieran de hacerlo con organizaciones sociales, con otros actores que no vemos a la educación como un botín, que no vemos a la educación como un rasgo más, vemos a la educación como el factor esencial de desarrollo, crecimiento, mejora y transformación real de este país. No estamos invitados, no estamos convidados a este ejercicio, pero nosotros nos adelantamos el pasado 15 de mayo con una mini encuesta que está en nuestras redes sociales, que está en nuestra página de Facebook, que está en nuestras cuentas, una mini encuesta en una plataforma gratuita que hay en alguna de los sistemas o de las búsquedas comunes en las computadoras del internet, con 5 preguntitas. Entre ellas resalto estas 3 y ya llevamos ya casi 1,500 padres de familia de todo el país que ya la han contestado. Primer pregunta, ¿definió la dirección y los maestros algún sistema de comunicación contigo y con tus hijos durante la pandemia? Sí, ¿cuál fue este? No, y algún comentario. Segunda, ¿el maestro de tu hijo o los maestros de tu escuela estuvieron al tanto de alguna manera del aprendizaje de tus hijos durante la pandemia? Sí, ¿cómo fue esto? No, algún comentario. Y la tercera, ¿qué exigencias pides para estar en condiciones de mandar a tu hijo a la escuela? Porque corremos el riesgo de que hoy en la noche decidan, como muchas cosas de este gobierno, en petit comité, con mentalidad solo de funcionarios, que ellos están recibiendo ingresos sin hacer nada, muchos de ellos, con una mentalidad de la sociedad no existe aquí, lo único que vale es lo que yo opine, y entonces llevemos a un rebrote de la pandemia por no tener sensibilidad para nuestros niños, para nuestros padres de familia, para nuestros maestros. Y eso sería verdaderamente una grave irresponsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con la encuesta? La vamos a mantener abierta hasta 2 o 3 días antes de que sepamos la fecha exacta del regreso. Haremos corte. Invitamos a todos los padres de familia que nos están viendo y escuchando en este momento para que se meta de inmediato, busque el link y conteste las 5 preguntas. Y con ellas haremos 3 cosas. 1, la rueda de prensa. 2, la entrega de los resultados con la interpretación, pero lo más importante, Alejandro, estamos convocando para la semana del 15 al 20 de junio a unos paneles donde alumnos, padres de familia, maestros, especialistas, asociaciones, etcétera, vayamos diseñando cómo debe ser la escuela post-COVID. Porque si regresamos al modelo que teníamos o al que hoy tenemos, estamos incumpliendo un derecho para los niños verdaderamente grave y vamos a estar a punto de mandar generaciones y generaciones sin las herramientas, sin las habilidades, sin los conocimientos necesarios para hacerle frente a la vida y a su propio proyecto de vida. Pues vaya, estaremos muy atentos. Leonardo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Es el licenciado Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Nosotros vamos a una pausa.